¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya sabe que para mí es una alegría llegar a este estudio y sentir que usted también puede llegar hasta aquí a través de nuestras líneas telefónicas. Por favor, hoy hágalo desde ahora. Desde ahora porque le voy a decir que nuestro invitado es un arquitecto. Se trata de Miquel Adrià. Él, desde luego, nació en Barcelona en 1956, es sumamente joven, hizo sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Barcelona, el doctorado en la Universidad Europea de Madrid y desde luego está con nosotros desde 1994. Dirá usted, ¿por qué está invitando hoy a un arquitecto? Pues por muchas razones, mire, por coincidencias, digamos. Una es de interés general y otra es mucho más íntima. El 28 de mayo, si no mal recuerdo, se inauguró me quedé pensando, se inauguró la 15ª Bienal de Arquitectura, justamente en Venecia. Sí, en Venecia, perdón, me equivoqué. Y ahora hay algo, es que mi emoción fue grande por decir una cosa. ¿Saben lo que pasa? Que acaba de cumplir un día después 90 años una persona a la que todos queremos mucho. Se trata de Teodoro González de León. Él ha dedicado su vida a embellecer la ciudad, a resolver muchos de nuestros problemas, a plantear soluciones para el futuro. Es un hombre que a los 90 años, fíjese, está ahorita trabajando con 4 proyectos. Adora la arquitectura, por supuesto, la pintura, la escultura, la literatura. Es muy, muy buen escritor y, de veras, lleva la amistad al nivel del arte. Miguel lo sabe porque acaba de hacer un viaje, no voy a ser indiscreta, un viaje con él, con Teodoro, que Teodoro organizó para celebrar sus 90 años. Y el viaje terminó en... Adelante. Pues mira, en realidad, bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Encantada. Es un placer estar aquí contigo, Cristina. En realidad fue menos organizado. Teodoro cumplía 90 años el 29 de mayo y le pregunté que dónde lo iba a celebrar y me dijo que se quería ir a San Petersburgo. Y con el Colegio Nacional estábamos armando un proyecto para documentar sus obras y un poco pues también la vida del arquitecto detrás de sus obras. Y se me ocurrió decirle, pues preguntarle por dónde se iba a ir a San Petersburgo, porque pues desde México no hay vuelo directo. Y me dijo, pues desde París, obviamente. Y dije, no, pues vamos contigo. Vamos contigo porque la idea era documentar esos lugares que forman parte de su recuerdo de ese año y medio, esos 18 meses que recién egresado pasó en París trabajando con Le Corbusier. Uh-huh. Entonces el viaje consistió en eso, en regresar a esos lugares, no solo las obras de Le Corbusier en las que trabajó, sino también esos lugares que le emocionaron o le sorprendieron hace más de 65 años. Después de eso decidimos alargar el viaje a Marsella para visitar la unidad de habitación de Le Corbusier, en la que Teodoro participó en el proyecto y visitó la obra en algunas ocasiones y nos contó algunas anécdotas fantásticas que nos compartió y estuvimos documentando pues, para armar todo este proyecto sobre su obra. Teodoro, que es tan buen conversador, no acepta dar entrevistas. Por lo menos a mí nunca me ha dado ninguna, pero cuando lo veo en el Colegio Nacional, me acerco a él, lo escucho y me entusiasma. El otro día lo escuché en una entrevista que dio a la radio y él comentaba que había ido a San Petersburgo porque le interesaba mucho la ciudad, que era perfecta por la altura. Todo mide 18 metros. Es raro el monumento que mide más y esa unidad a él le interesa mucho. ¿Qué te parece a ti? Bueno, me parece que es una fascinación que él tiene en una ciudad
completa, en una ciudad controlada. Sin embargo, él trabaja en un contexto totalmente distinto. Él sobre todo ha desarrollado su carrera en México y muy especialmente en la Ciudad de México, que es una ciudad hecha con poca planeación y Casi mucho ninguna, ¿eh? azar. Sí hay planeación, hay momentos claves en la planeación de la ciudad, pero también ha habido momentos en que la ciudad se desbordó por un crecimiento no previsto, no organizado previamente. No es el caso de ahora. Ahora es una ciudad que se puede planear y se puede controlar muy bien desde el diseño urbano. Es curioso lo que dices porque creo que los que habitamos aquí y que adoramos esta ciudad, por cierto, es absolutamente fascinante. Vemos que es un caos. Y ese caos fue el que te atrajo a ti a venir a la Ciudad de México. Bueno, el caos no me atrae. Francamente, me atraen otras muchas cosas que están alrededor de la Ciudad de México. La complejidad, La diversidad. la diversidad, el diálogo del tiempo. El diálogo 7 del siglos. tiempo, exacto. Es algo que yo había sentido en Roma, quizá también en Estambul, que de hecho Estambul lo conocí ya después de conocer la Ciudad de México, que quizá las tres tienen como esa idea como de layers, que ves las distintas capas. Notas el tiempo en la ciudad de hoy, no, o sea, no tienes que reportarte a tu conocimiento sobre la historia, sino que es algo que ves, que lees en la calle, la sección está hecha. Comentabas en una entrevista justamente que México, la Ciudad de México tiene la densidad de Estambul y de Roma. La densidad histórica, Hay otras ciudades que también tienen esa densidad, pero en estas ciudades la percibes, la notas, lo ves por la calle, o sea, te das cuenta, hay momentos, hay cortes de la ciudad en el que te aparece. O sea, te vas al centro histórico y ves el Templo Mayor y ves la ciudad colonial. O subes a un edificio subes a un edificio y puedes ver construcciones de hace siglos. Sí. En una misma hora, en un mismo momento y bajo una misma luz, y esto es fascinante. Y además viva, porque seguimos viendo edificios que se están construyendo ahora, y además llena de gente con toda su riqueza. Eso me parece fascinante. Esa especie de euforia o fiebre de construir edificios enormes ha causado mucho disgusto entre los habitantes de la ciudad, sobre todo los centros comerciales, puestos en lugares que eran nada más habitacionales. Y en el sentido de la zona habitacional hay un desorden tremendo. Metieron comercios, oficinas, talleres. Entonces hay una disparidad y es muy difícil la convivencia en esas condiciones. Es un tema complejo. Yo creo que desde una ciudad de este tamaño, que finalmente pues es el invento, el artefacto más complejo que hemos hecho como humanos, la humanidad, el artefacto más complejo sin duda es la ciudad. Al mismo tiempo, siempre por definición es algo inacabado, es algo que tenemos generación tras generación, podemos ir completando. Lo que nos pasa ahora es que, pues a falta de un proyecto claro de ciudad por parte de nuestros gobernantes, o lo que yo diría a las personas que hemos confiado temporalmente la tarea de gestionar la ciudad, a eso que algunos llaman autoridades, esos empleados temporales que se tienen que ocupar de eso, ahora les falta un proyecto claro de ciudad. Entonces se siente a veces demasiado improvisado, demasiado una ciudad hecha a base de ocurrencias, de que alguno tiene una idea de poner esto aquí, de quitar lo otro, pero falta quizá una idea. No quiero ser descortés con nadie, pero tengo que decir algo. Muchas de esas autoridades han dicho que las piedras viejas no funcionan para nada. Y el documento histórico más poderoso es justamente la arquitectura. Sin duda, la arquitectura es la historia y las capas de esa historia con la que se ha ido formando la ciudad. Pero una ciudad viva tiene que aceptar incorporar lo nuevo y a veces suplir con lo nuevo lo viejo. Cuando es necesario. Cuando es necesario. Ahí hace falta una discusión colegiada. Claro. Y así se construye la ciudad. Pues entre usted en esta discusión, está completamente invitado. ¿Qué piensa de la ciudad que estamos viviendo? ¿Cómo se enfrenta al caos de todos los días? ¿Qué siente cuando después de haber visto una plaza o una
una casona de esas antiguas maravillosas, de pronto ve una tienda de conveniencia, como se dice ahora, un estacionamiento o un basurero. Nadie respetó esas antiguas y maravillosas piedras que nos contaron parte de nuestra historia. Digo esto y hice una explicación al principio del programa respecto de la Bienal en Venecia por una razón. Usted va a decirme, bueno, ¿y a mí qué me importa la Bienal en Venecia? Sí, van a participar 88 países y van a estar arquitectos y van a estar ingenieros y algo muy importante, van a estar ciudadanos comunes y corrientes, como usted y como yo. ¿Y saben qué temas van a discutir? El futuro de las ciudades. Y ese es el tema del momento. Por favor. Sí, bueno, sin duda la Bienal de Venecia es el acontecimiento relacionado a la arquitectura más importante del mundo. Fantástico. O sea, pongámoslo en su contexto. Fuiste realmente, el curador hace 2 años, ¿no? Yo fui el curador del En Pabellón de México hace 2013. 4 años, dos ediciones. Ahora acabo de regresar de Venecia en la preinauguración y la verdad es que es fascinante porque sí es un esfuerzo colectivo de poner mucha inteligencia, mucha propuesta, mucho pensamiento alrededor de la arquitectura de la ciudad de gente de todo el mundo. Obviamente, como en cualquier feria, como en cualquier bienal, como en cualquier evento de este tamaño, hay muchas propuestas irrelevantes, pero hay grandes propuestas que ayudan, que te abren la visión, que sugieren propuestas muy atractivas. El curador este año es un arquitecto muy joven, acaba de ganar el premio Pritzker, es Alejandro Aravena, y él está muy interesado en la vivienda popular. Y eso, Miquel, es muy importante para todos nosotros por una razón, porque hemos sentido durante mucho tiempo que la arquitectura era algo alejado y superior, intangible, que no teníamos contacto con eso. Qué bonitos los edificios, maravillosos, sí, pero yo necesito una casa donde vivir, nada más. Sí, así es. Fíjate que la arquitectura durante unos años, los últimos años del siglo pasado y hasta, yo diría que hasta la crisis del 2008, se convirtió en un objeto de lujo. Pasó un poco como casi en la moda, ¿no? Y casi que lo que importaban eran los edificios icónicos, casi grandes exhibiciones de poder y de lujo. Con la crisis todo eso cayó y empezó una reflexión colectiva muy interesante, pero que también al mismo tiempo en algún momento se convirtió en una tarea casi de ONGs, de reflexiones casi numéricas, sociológicas. Tengo que hacer un corte, no importa. Claro. Regresamos enseguida. Llamen. Anímense, si no se nos va a pasar el tiempo y ustedes no van a llegar aquí, donde tienen un lugar preferente para que puedan conversar con nuestros invitados. En este caso es el arquitecto Miquel Adrià. El señor Gonzalo, que no dejó su apellido, dice: quiero mandar un saludo al arquitecto Miquel Adrià. Felicitaciones al programa y a Cristina Pacheco. Muchas gracias. La doctora Morales dice: felicito a doña Cristina Pacheco, que noche a noche nos tiene grandes sorpresas. Es un deleite conocer a través de sus entrevistas a personalidades tan interesantes como el arquitecto Adrià. Yo creo que este lugar es para nosotros, para usted y para mí muy importante, porque nos acercamos a personas que de otras maneras no veríamos ni escucharíamos. Por ejemplo, tu visión de la ciudad, tu idea de la convivencia y demás, me parece muy importante que lo hablemos, porque finalmente la ciudad es nuestra casa. Donde vivamos es nuestra casa. Sí, la ciudad es nuestra casa y lo interesante es que la ciudad también es el lugar común de la gente que no tenemos nada en común. Y eso yo creo que hay que conservarlo. Es decir, no es el lugar en el que todos somos iguales, sino que hay que compartirlo con gente que tiene otros intereses. Pero hay algo muy interesante en la propuesta que se está haciendo justamente en la Bienal. Se decía que se trataba de buscar una salida para las ciudades, hacer ciudades inteligentes, sustentables y más humanas. Y esa era la idea de otra persona que estuvo aquí, que era el arquitecto Legorreta, que era una persona maravillosa. Siempre decía: toda arquitectura que no dé felicidad a alguien no funciona. Sí, así es. Fíjate que este año en la Bienal
El tema era reportando desde el frente, y lo que nos proponía toda la comunidad de arquitectos del mundo, Alejandro Aravena, era traer a la Bienal aquellas ideas que realmente están ayudando a cambiar, a transformar, digamos, las realidades de los distintos países, pensando desde una perspectiva de responsabilidad social, sin duda, pero en el que también se incorpore la belleza, es decir, no dejar ya solo la discusión en términos económicos, en términos de estadísticas, casi de ONGs, sino de incorporar todos los procesos creativos en la construcción de la ciudad y de la Me da vivienda. mucho gusto lo que dices, porque ciertamente la arquitectura tiene que cubrir nuestras necesidades materiales, pero también las espirituales. Uno tiene derecho a la belleza, tiene derecho a mirar por una ventana. Así es. Y mirar un paisaje, que eso es muy importante. El paisaje incorporado a la arquitectura, o al revés, es algo fundamental. Y a veces no hay paisaje de ninguna especie. Hay el vacío o el hacinamiento. Así es, pero fundamentalmente lo bonito de la ciudad es que el paisaje urbano es un paisaje que nosotros modificamos continuamente. Si lo hacemos de una manera responsable y pensando en construir algo mejor de lo que nos encontramos, vamos a tener mejores ciudades en el futuro. Si simplemente transformamos la ciudad en función de criterios de máxima rentabilidad o de codicia o de inmediatez, pues cada vez vamos a tener peores ciudades. El caso de la Ciudad de México, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos día a día de seguir construyendo y que tiene todo lo necesario para seguir siendo una gran ciudad. Tú estuviste en la Bienal, puedes decirme si estoy en lo cierto, pero se comentaba también que una de las tendencias era que a través de la arquitectura se acortaran las distancias o las diferencias sociales. Hay dos mundos en una misma cuadra. Quienes viven en esos edificios, esas torres infranqueables, y quienes viven atrás, literalmente en chozas. Bueno, desde la Bienal se mostraban, se evidenciaban de algún modo algunas situaciones de ese tipo, de conflicto, no solo en esta Bienal, sino sobre todo también quizá en algunas anteriores en el que se ponía ese conflicto sobre la mesa. El solo hecho de mostrarlo, por ejemplo, había un caso paradigmático que era una torre de esas que tú mencionas, que no se llegó a terminar en Caracas, la Torre David, y que fue ocupada, literalmente por ocupas, pero era una ocupación vertical. El poner de manifiesto eso servía para entender pues, patologías que pasan en nuestras ciudades. Y en la medida que asumimos que esto sucede, empieza todo un proceso de transformación. Pero difícilmente en una Bienal se puede llegar a transformar o a dar soluciones óptimas para cualquier lugar. Pero tú decías también algo muy importante, la arquitectura tiene que plantear preguntas, aunque no las resuelvas. Así es. Es como el arte, ¿no? Y sugerir, todo arte. Y sugerir eventualmente algunas posibles soluciones, que en cada lugar pues toman distintos aspectos, ¿no? Pero sí, de algún modo, y en esta ocasión fue clave pues plantear esa idea de reportar desde el frente, porque nos damos cuenta que situaciones que se están dando en muchos lugares del planeta tenemos problemas similares y por tanto las posibles soluciones de un lado nos pueden ayudar a alimentar lo que podemos hacer en la ciudad de cada quien. Pienso que la arquitectura podría solucionar en cierta forma la marginación en que viven muchas personas. Viven en la calle, viven en los puentes o en los bajopuentes, viven también en los cementerios. Sin duda, fíjate, había un proyecto que me fascinó que hicieron en una ciudad sudafricana, que mostraron en una maqueta maravillosa, inmensa, que la situación era la siguiente. Imagínate un gran mercado formal, como nos pasa aquí, y otro mercado informal, como también nos pasa en México, como nos pasa en la mayor parte del planeta, porque recordemos que el planeta es más como México, no es como París. Y cada vez más, sí. Exactamente. Y había una infraestructura que pasaba, lo que iba a ser, no sé, como un viaducto elevado de estos que también hacen aquí, de repente se queda truncado, y del otro lado había otro, pero no pasaba nada en medio. Es decir, una gran infraestructura que solo entorpecía la ciudad y dos realidades cercanas, pero que no se comunicaban. La gran solución de un arquitecto o de una gestión
inteligente, fue hacer una pequeña pasarela que conectara las dos partes y unieron la realidad. Y la O sea, como un puente. Un puente peatonal que conectaba lo que iba a ser un gran viaducto. Imagínate donde iban a pasar, no sé, 6, 8 carriles, se convirtió en un puente peatonal y unió dos realidades que así es, así son nuestras ciudades, lo formal y lo informal conviven. Sí, pero hay algo que necesito que me expliques. Estás hablando de un mercado formal y otro mercado informal. Es una actividad igual, que es el comercio. ¿A eso te Así refieres? es. Sí. Pero pensemos en la diferencia que te mencioné antes. La torre de 40 pisos, a la que no puedes llegar si no tienes identificación, si no tienes una llave especial o no sé qué, y la persona que vive abajo. ¿En qué momento se van a encontrar? ¿En qué momento van a convivir? ¿Y cómo viven la ciudad de esas personas? El que vive en esa torre no escucha ningún rumor de la calle. El lugar de El que vive en la encuentro, calle está ensordecido por el estruendo de la claro, calle. el lugar de encuentro yo creo que es el lugar más importante de la ciudad, el lugar que deberíamos salvaguardar. La plaza pública. La banqueta. Sí. Si nosotros somos capaces de entender que la banqueta es el lugar que tenemos que privilegiar y hacemos las mejores banquetas del mundo, sea en Iztapalapa o sea en Mazarik, nos va a llevar una buena banqueta, nos va a llevar a una buena plaza, a un buen mercado, a un buen parque. Y ese es el lugar que tenemos que privilegiar para facilitar la convivencia de esos mundos a veces tan distantes. Pero si hablas de la banqueta, hablas de las personas que van avanzando de una manera lineal. Tú vienes en ese sentido, yo voy en ese y vamos en fila, o va un grupito. Yo quiero los espacios donde nos podamos ver las caras y conversar. Me refiero a la plaza pública, a los jardines. Sin duda, la plaza pública en realidad es cuando la banqueta se hace grande. La plaza pública es cuando el lugar se hace de encuentro. Circular, cuadrada, rectangular, como tú quieras, pero en definitiva es el lugar de encuentro que está privilegiando al ciudadano de a pie, no al ciudadano blindado dentro de un coche. Ese es el lugar que cuando se expande se convierte en plaza, se convierte en parque, se convierte en mercado, se convierte en el lugar de encuentro de ciudadanos que no tenemos nada en común. Y eso es lo que nos hace ricos. La ciudad nos hace ricos en la medida que sepamos convivir, los que viven en esas torres que tú mencionas y el que vive en una casa, el que sufre la ciudad de una manera o de otra. Es decir, la ciudad que tenemos que evitar es la ciudad especializada, solo para los ricos, en calles privatizadas con sus plumas, o de los muy pobres, en el que tampoco igual puedes entrar porque pues, te pones en una situación también de riesgo. Tú conoces bien la ciudad, vas a las lomas y hay veces que se cierran calles porque va a pasar alguien. Son lugares donde si vas a pie o si llevas un coche no muy bueno, no creo que te vean con muy buenos ojos. Hay otras colonias un poco más difíciles. Así es, yo por sistema me niego a dar ningún tipo de documentación cuando en el espacio público, que es el espacio de todos, Tienes que identificarte. No estoy de acuerdo. Y me resisto, y entonces si voy a algún lugar que me han invitado ahí, pues que me vengan a buscar, sino que no me inviten a su casa. Yo los invité a ustedes, sí, a ustedes que nos están acompañando a entrar aquí a esta, no es mi casa, pero es como la sala de mi casa, nos hemos visto aquí tantas veces que me siento feliz y cómoda para recibirlo. Emma Moreno, felicito a la señora Pacheco por su programa. Es magnífico poder conocer a muchas personalidades a través de su programa. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes que nos están viendo. ¿Cuántas veces han conversado con un arquitecto? ¿Cuántas veces han visto un arquitecto en su zona de trabajo? Yo le cuento mi experiencia. Tengo muchísimos años haciendo mi programa en la calle y una vez vi un arquitecto en una colonia. Nunca he vuelto a ver a ningún arquitecto. Ni en las zonas de desastre, ni en las vecindades que se están demoliendo, los edificios que se están construyendo, nunca. Es como una profesión que está en otra parte, para nosotros, para la gente común y corriente. No creo que sea así. Sin ir más lejos, con mis alumnos de maestría nos pasamos el día en la calle tratando de hacer propuestas para mejorar colonias eventualmente muy marginales. Igual que nosotros, en otras universidades o otros arquitectos están participando en la transformación Eso me alegra, creativa para tener mejores ciudades. Yo creo que lo que ha pasado muchas veces es que
el arquitecto estaba esperando, el modelo de arquitecto del siglo pasado, es alguien que estaba esperando que alguien llegue y les encargue pues, una casa, etcétera. Pero el arquitecto hoy en día, el arquitecto del siglo XXI ya no es así, es alguien que tiene que ser un activista, tiene que ser el propio generador de sus oportunidades y el que busca la manera de aportar ideas a la sociedad. Y donde más oportunidades tenemos es donde más necesidad hay. Y eso pues sucede donde vive la mayor parte de la población y con el tema central que es la vivienda de interés social. El arquitecto trabaja en el espacio, pero también trabaja con todos los elementos que le aporta la realidad. No sé si es así. ¿Qué me decían? ¿Tenemos un corte otra vez? ¿Ya tan pronto? ¿Cómo se ve el tiempo platicando con Miguel Adrián? Será porque es muy interesante lo que dice. Vamos al corte. Mucho gusto. La cámara puede hacerme el favor de captar esta llamada después de que la vean, pero porque no puedo pasarla. Es de la señora Sánchez Espinosa. Señora, es muy larga la llamada, es preciosa. Se la voy a dar como todas las demás a nuestro invitado. Así que, y yo también coincido en la ciudad, sea lo que sea, es absolutamente maravillosa. Emma Moreno felicita a la señora Pacheco por su programa. Ya no lo habían pasado. José Moreno, quiero felicitar a Cristina y una pregunta. ¿Hay algún reporte del viaje a Petersburgo que realizó Miguel Adrián? No, el viaje a San Petersburgo es exclusivo de Teodoro González de León y Eugenia Sarre, su esposa. Nosotros lo acompañamos solo a París y nos fuimos también con él a Marsella. Bueno, hablando de Teodoro, volvamos a una propuesta de él. Hablábamos de la ciudad, tiene problemas muy graves y él decía que se podrían resolver solucionando dos aspectos, agua y transporte. ¿Qué opinas de eso? Pues que tiene toda la razón. No creo que sea la panacea, no creo que sea la solución a todos los problemas, pero sí son los temas centrales de cualquier gran metrópolis. Y en el caso de la Ciudad de México, uno de ellos está potencialmente, si no resuelto, tiene el potencial de resolverse, que es el tema del agua, y el de transporte, pues como cualquier ciudad, es lo primero que hay que abordar y hay que abordar bien. En cuanto al agua, pues una ciudad como esta, en la que llueve lo mismo que en Londres, en principio no tenemos, teóricamente, un problema de carencia de agua, que es un bien fundamental y uno de los temas centrales. Pero no se recolecta el agua de lluvia. Claro, no se recolecta, pero potencialmente seguimos estando en una cuenca, en un lago. La solución, cualquier ingeniero me tachará de simplista y tiene toda la razón, pero pues la solución, si estamos en una tina, solo con ponerle tapón al desagüe, regresaríamos a tener una ciudad lacustre, que es un poco lo que planteaba Teodoro González de León desde hace años, y Alberto Kalach y otros amigos, otros colegas, con esa lectura visionaria, fantástica, que podría ser el gran motor de la transformación de la Ciudad de México, porque las ciudades necesitan ideas y motores para su transformación, y ese sería fundamental. El otro tema, el de la movilidad, también es clave. Es decir, si tenemos una población que viene del Estado de México a la Ciudad de México cada día, de más de 5 millones de personas, resolver bien los temas de esa movilidad es un tema central. Fundamentalmente, cuando decidimos vivir juntos, concentrados en una ciudad, el tema del rozamiento, el tema de la movilidad se convierte en un aspecto clave, como en todo organismo. Entonces, tener un buen metro, que es el mejor sistema de transporte en términos absolutos en cualquier lugar del mundo, sería fundamental, seguir invirtiendo con esto. En soluciones, metro de bajo presupuesto, pues, también hay que seguir invirtiendo como se ha estado haciendo. Y sobre todo, con recuperar una ciudad que se pensó en los años 70 solo para los coches, con una estructura a base de los ejes viales,
En una o los ciudad, segundos pisos. o los segundos pisos, este es otro tema también y polémicamente interesante, pero esa ciudad de los ejes viales yo creo que recuperando y haciéndola más compleja y más contemporánea, en el que no solo sea para coches, sino que sobre todo privilegie el transporte público, las bicicletas, el peatón, el ciudadano que atraviesa las calles, no solo lo que se circula en el sentido longitudinal, y vamos a tener una mejor ciudad. Hay algo, cuando se hicieron los ejes viales, Jan González era una figura importante y fue definitiva para esto. Le comenté en una entrevista, ¿qué pensaría si las personas con las que hablo en la calle le dijeran lo que me decían? Abrieron un eje vial y yo no puedo pasar por mi edad a ver a mis hijos, a la colonia Escandón. Y muchas zonas de la ciudad quedaron aisladas a costa de que hubieran talado muchísimos árboles, se descompuso la estructura de las colonias, cambiaron los sentidos, la circulación, cambió nuestra vida y quedó reinando el automóvil, no nuestra convivencia. Eso es lo que sucedió. Sin embargo, tiene algunas virtudes, lo de los ejes viales. Siempre hablamos del desastre que supuso porque se hizo con mucha rapidez y bastante torpeza y se privilegió exclusivamente a los coches. Sin embargo, lo que hizo fue pasar de una ciudad radial a una ciudad ortogonal que le permitió desarrollarse de un modo más orgánico y más propio de una metrópolis que lo que habría seguido siendo si hubiera sido una ciudad de centro y periferia, que habría tenido un crecimiento mucho menos fluido y estaríamos en una situación mucho más complicada y mucho más congestionada de lo que estamos. Sin embargo, creo que el tema de ese privilegio al transporte vehicular es algo que ahorita, ya 40 años después, se puede mejorar mucho, se puede transformar creativamente la ciudad a partir de darle otra vocación a los ejes y convertirlo en una avenida que acepte el atravesarlos, cruzar las calles, hacerlas más amables para que ese que no podía cruzar de un lado al otro de un eje se convierta, que hay soluciones, ya se están implementando en muchos países, y que sea una ciudad más diversa, que acepte el uso sobre todo de la bicicleta, el uso de la ciudad que se cruza a pie. Estoy de acuerdo en lo de la bicicleta, Miquel, pero hay algo que nos preocupa a todos. Se está demonizando al automovilista. Somos los más contaminantes. Yo ya no tengo automóvil, no quiero saber nada más con los automóviles. Nunca más volveré a tener un automóvil por todos estos problemas. Qué barbaridad, son los que contaminan, sí, seguramente contaminamos, pero también las fábricas contaminan. El transporte público también contamina. Los tiraderos al aire libre contaminan, los talleres al aire libre contaminan. Entonces se han hecho dos ciudades. Los buenos, perdón lo que voy a decir, que son los ciclistas, que por ser los buenos y no contaminar, se meten, por ejemplo, en sentido contrario cuando quieren. Entonces, este tipo de polarizaciones son muy peligrosas. Sí, bueno, y se cae en mucha demagogia en estos aspectos, pero yo creo que la ciudad tiene que ser capaz de seguir aceptando el coche con restricciones, el coche privado con restricciones, pero que permita el uso de otros medios de transporte, sobre todo privilegiando el transporte público. Por supuesto. Esa siempre va a ser una ciudad más diversa. Yo creo que una ciudad que solo privilegiara a los peatones y todo peatonalizado no sería una ciudad. O una que solo sea de bicicletas, pues tendría que ser un pueblito chiquito, porque no daría la escala. Creo que la ciudad que es capaz de aceptar pues, el transporte público, sobre todo los coches privados, la bicicleta, el hacer más amable caminarla, que las banquetas pues estén a nivel, que no te vayas a caer, que no te vayas a caer en un agujero. Claro, va a ser mucho mejor. La ciudad, cuantas más posibilidades te da, cuantas más opciones te da para atravesarla, para circularla, para vivirla, para disfrutarla, va a ser mejor. Y es mucho mejor nuestro programa si escuchamos lo que nos dicen nuestros amigos, lo que te dicen a ti. Liliana Herrera, felicitaciones al arquitecto Miquel Adrià por todas sus aportaciones que ha hecho a México a través de su revista Arquine. ¿Se pronuncia así? Sí. Así es. Y el congreso anual que organiza, muy interesante, por cierto, quiero hablar de eso. Además, por el amor que ha demostrado por este país. Y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál es la construcción que a él le parezca más fascinante de todas las que ha visto en el mundo y por qué?
Porque además, Adrián es un viajero increíble. Siempre es difícil. Esas preguntas que te reducen la riqueza y la diversidad a una sola opción, siempre es difícil, pero yo creo que voy a caer en un tópico en el que coincidimos muchos, pero si tuviera que escoger un edificio, creo que la Alhambra de Granada sería sin duda uno de ellos. Pero preferiría no reducirlo a uno y creo que a lo largo de miles de años la humanidad hemos sido capaces de construir grandes espacios en el que uno se siente mejor, se siente más feliz, se siente enriquecido por el espacio. Y creo que en eso seguimos haciéndolo hoy en día y hay excelentes edificios que dan cuenta de ello. ¿Y la ciudad? La ciudad... ¿Con la que tú te quedarías, te preguntan? Pues un poco con todas. Es decir, yo vivo en la Ciudad de México porque la escogí, ni nací aquí. Y vienes de una ciudad preciosa que es Barcelona. Y vengo de una ciudad preciosa, absolutamente distinta a la Ciudad de México, mucho más cartesiana, mucho más ordenada, mucho más chica, que privilegia el transporte público, pero al mismo tiempo no deja de ser tremendamente chica. La diversidad de la Ciudad de México es, por otro lado, apasionante. Es decir, yo creo que todas las ciudades, como las personas, tienen mucho que darnos, todas nos enseñan algo, todas nos ayudan a entender a los otros, porque es el lugar en el que te confrontas con los otros y en el que puedes, entendiendo a los otros, también te ayuda un poco más a entenderte a ti mismo. O sea, yo creo que la ciudad es la expresión cultural más extraordinaria que existe. O sea, bueno, es la superior además, ¿no? Evidentemente. Sí. Decías que todo el tiempo has trabajado con arquitectos, o antes trabajaste con arquitectos, perdón, para conocer su trabajo, su mentalidad, su historia, para saber cosas de ellos. Eso es importante, eso es interesante. Claro, tratar de ponerte en la piel del otro, de vivir la ciudad, cómo la viven otros ciudadanos, cómo la han pensado otros arquitectos. ¿Cómo la construyeron? Cómo la construyeron es fundamental. En realidad, yo estudié arquitectura, pero siempre me ha apasionado también la historia y la crítica, no por el gusto de criticar como disciplina, sino por una necesidad de entender. Y esto, pues, de algún modo me ha llevado a preguntarme qué pensaban arquitectos, no sé, como Pani o como Barragán o como otros tantos. Mencionaste a un arquitecto finlandés cuyo nombre he olvidado. Hasta fuiste a Finlandia para ver sus obras. Claro, bueno, es que los arquitectos necesitamos recorrer el mundo para ir a los lugares, porque lo que contamos en las revistas es muy limitado. O sea, contar la experiencia tridimensional en 2 dimensiones es siempre un poco frustrante. Entonces hay que recorrer esos caminos, pues, para ir a Finlandia a ver a la obra de Alvar-Aalto, por ejemplo, ¿no? Tú has hecho un esfuerzo porque a través de la revista se conozca la acción de los arquitectos y has hecho que cuenten su historia. Eso es importante. Sí, es un canal para construir cultura. Fundamentalmente la revista o los libros que publicamos o el Festival de Arquitectura, todo en el fondo lo que trata es de construir una plataforma alrededor de la cultura, de la arquitectura, de la ciudad, porque finalmente es con lo que vivimos y muchas veces lo que sufrimos. Y aquí sufrimos otro corte. Regresamos. Justo a tiempo. Qué gusto volver a conversar con ustedes. Oigan, ya se animaron, están llegando muchas llamadas, pero justo en el último bloque. Le prometí a Miquel que le voy a dar todas las llamadas para que las vea, las revise, son muy interesantes. Lidia Tirado dice, ¿se pueden construir viviendas con material reciclable como llantas y vidrios? Sin duda, hay buenos ejemplos de experiencias que se han hecho. En Tijuana hay algunos grupos que han trabajado en este sentido. Las experiencias, por ejemplo, del Rural Studio en Alabama han trabajado mucho en construcciones con materiales reciclados, con llantas, con vidrio,
con material de pisos, etcétera, reciclándolo y con un resultado muy interesante. Alan Ortiz, ¿puedo comentar, Miguel Adrià, del proyecto de rescate de los lagos de la Ciudad de México? Pues es un proyecto que se llegó a documentar bastante bien hace unos años. La propuesta fundamentalmente era dejar que se inundara de nuevo el lago de Texcoco, en toda la zona que no está todavía ocupada, que son muchísimas hectáreas, y eso pues podía generar pues un área de oportunidad de desarrollo sustentable alrededor del lago. Es un proyecto que realizó Alberto Kalach con un equipo multidisciplinar muy interesante. Ángela Ortigosa, la señora Pacheco no menciona a los arquitectos que construyeron la Torre Latinoamericana. Sí, discúlpeme, era el ingeniero Seibert. Tuve oportunidad maravillosa de entrevistarlo hace muchos años, tal vez haya sido una de las últimas entrevistas que dio, pero debo decir que es sorprendente su trabajo. Sí, los lo terremotos hizo con Augusto H. Álvarez. Y maravilloso. Aurora Monroy, en verdad que le digo a Cristina Pacheco, ellos viven en otro mundo que el que nosotros. Ellos construyen lo que piensan que está bien. Crean puros edificios y destruyen casas preciosas. Necesitamos más áreas verdes. Bueno, esas casas preciosas las construyó otro arquitecto antes. Y la ciudad se va haciendo por esa acumulación de historias, de narraciones, de construcciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Es un tema muy interesante decidir qué es lo que sí se conserva y lo que no. En cada país o en cada ciudad hay criterios distintos y creo que es una discusión que se tiene que hacer con toda la ciudadanía. La arquitectura tiene que ver con la historia de la gente desde que nace hasta que se muere. Eso le da un valor. Claro, no todo es arquitectura. Te quería preguntar, ¿dónde termina la construcción y dónde empieza la arquitectura? Ese es un filo tremendamente difícil de definir dónde está lo uno y dónde está lo otro, y también depende mucho de la perspectiva que uno le dé. No me atrevería yo a sentar cátedra a ese respecto y creo que cada quien tiene unos ciertos criterios. Yo apuntaría que en ese momento en el que la construcción tiene un valor cultural agregado, es decir, se carga de un cierto sentido, tiene un cierto significado, podemos empezar a hablar de arquitectura. Sin embargo, es un tema sumamente discutible. Pero es un tema fascinante, desde luego. A mí me parece que, es decir, una construcción sencilla, pues es pero la arquitectura tiene algo más. Sí, y en una construcción tremendamente sencilla puede estar inundada de arquitectura. Y de belleza. Y de belleza. Y quizá una construcción absolutamente ornamentada puede ser un delito, como muchos que vemos aquí. Yo cada vez que paso por ejemplo, por el campus del TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, me quedo especie de palacete, impresionado, no sé, sí, de la cantidad de ignorancia que hay en todos esos metros cuadrados, porque está la más absoluta ausencia de arquitectura. Y todo trata de ser una exhibición de entre pseudoarquitectura y poder de conocimiento. Exhibición. ¿No? La arquitectura se ha vuelto un poco exhibicionista y es fabulosa, no digo que no. Estos edificios que tienden a conquistar el espacio, pero en la altura, por ejemplo, ¿no? Es algo maravilloso. Sí, la ciudad, y sobre todo la ciudad, cuanto más eficaz es, más para arriba se va, más se densifica. Y en ese sentido, la tendencia de las ciudades a lo largo de la historia, no en los últimos años, sino a lo largo de los últimos siglos, ha sido verticalizarse, densificarse. Y cuanto más se densifica, también más eficiente se hace. Es decir, la otra ciudad es la ciudad mancha, la ciudad que se extiende infinitamente y es muy poco operativa. Es poco operativa, pero te deja algo, la visión del cielo. La visión del cielo, pero te condena a estar a 2 o 3 horas de tu lugar donde duermes a tu lugar donde trabajas muchas veces. Y esta ciudad que tenemos con edificios enormes no es terrible en ese sentido. Las personas que, el otro día salió una estadística en el periódico, lástima que no pensé que la usaría, las horas que pasa una persona en ir a trabajar del Distrito Federal
al Estado de México. Hicimos la cuenta y era verdaderamente pavoroso. Claro, eso sí me parece que es una pérdida de calidad de vida. Pierde 100 brutal. días al año, algo así. Exacto, exacto. Entonces, cuando tenemos una ciudad en la que podemos condensarla, la podemos hacer mucho más eficaz, que quiere decir acercar la ciudad dormitorio a la ciudad trabajo. Y eso pues tiene también una ciudad en la que podemos tener la posibilidad de tener espacios públicos, de tener espacios de encuentro. De remodelar, de reconstruir. Tú remodelaste el Hotel de Cortés, que todos conocemos y es precioso. Y hablando de remodelación, el arquitecto Legorreta decía algo muy interesante. Decía, cuando uno empieza a hacer remodelar una obra, tiene que actuar con modestia. Reconocer el talento del anterior arquitecto y ayudarlo con tu aportación a que su idea avance y sea mejor. ¿Qué opinas de eso? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Legorreta y además creo que es con lo que más tenemos que trabajar. Hoy en día la mayor parte de nuestras ciudades tiene muchos espacios ya obsoletos y tenemos que trabajar con eso, reciclar, reutilizar. ¿A qué llamas espacios obsoletos en una ciudad que es tan antigua? Pues cerca de tu casa, por ejemplo, había un cine Lido. que pues se dejó de usar como tal. ¿Es librería? Y se reconvirtió en una librería. Yo creo que esto es una transformación inteligente que mejora la calidad de vida de la ciudad. Pero ahí había casas, de campo maravillosas, que son cantinas y son cervecerías, y hay 6 en una cuadra. Esa transformación, ahí la autoridad tiene que intervenir. Sí, ahí la autoridad debería intervenir en muchas cosas. Pero también hay una transformación de la ciudad que va supliendo a veces casas de campo y deja de ser campo y resulta que pues se empieza a llegar esa ciudad que va comiéndose ese campo. Recuerdo algunas fotos que he visto, por ejemplo, del multifamiliar Miguel Alemán, sí. Cuando se construyó por el año 50. Bueno, pero era una novedad. Empezó ahí la densificación de la vivienda. Empieza la densificación, empieza un cambio de escala muy interesante y ves fotos aéreas de esa época y alrededor eran campos y veías alguna casita suelta por ahí. Digo, hoy vemos que está dentro de una ciudad ya casi toda de esa escala. Es una ciudad que pues, se ha ido densificando y lógicamente en algunas áreas centrales de la ciudad está pidiendo esa otra redensificación, que es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Reforma, ¿no? Donde había alguna vieja casa del siglo XIX, pues igual... Que era preciosa, por cierto. Era preciosa, sí. O no, algunas no tanto, algunas de un cierto valor relativo de arquitectos porfirianos, y hay un caso muy interesante que es como una de esas la movieron y construyeron la Torre Reforma, que ahora creo que debe ser la más alta de la ciudad. Y hay una que queda en la fachada nada más y atrás un edificio inmenso y es algo terriblemente amenazante. No sé cuál sea. Es una casi muy cerca de ahí justamente. Es una fachada muy bonita, nada más quedó la fachada, pero casi inmediata, haz de cuenta que atrás del sillón empieza un edificio que es inmenso. Es decir, esta diversidad de alturas es muy interesante. Yo no sé qué les parezca a ustedes estos nuevos edificios. A mí me parece que son muy interesantes, es otra forma de vida, no están hablando de otra cosa. Y ahora está Teodoro justamente en este proyecto Manacar. Así es, que también va a suponer es un edificio cambio rarísimo. de escala. Todos los que pasamos por ahí nos preguntamos cómo va a ser. Pues ahora en Parece una torre, parece muchas cosas. Ahora que vamos a sacar el edificio de Obras Reunidas de Teodoro, ya va a salir como muy ilustrado. Es un edificio que fundamentalmente va a cambiar de nuevo la escala de esa zona. Ya lo supuso cuando estaba en Manacar, que fue todo un centro comercial, época, recreativo, un proyecto muy interesante de Augusto Álvarez. Y con ese nuevo proyecto supone de nuevo un cambio de escala. Las ciudades van teniendo esos cambios que muchas veces no son progresivos, de repente dan esos brincos, ¿no? ¿Le pasa algo al individuo en cuanto a su dimensión cuando ve crecer la ciudad de esta manera? Perdón, en Polanco hay una parte que es cerca de la vía, que son muchos edificios
enormes uno tras otro, blancos. Sí. Creo que le dicen Polanquito. Caminé por ahí para hacer unas entrevistas con los trabajadores. Me sentí abrumadísima. Es que te devoran. Uno queda tan diminuto. Sin duda, es un cambio de escala. Eso lo hemos visto en transformaciones anteriores. El caso más tópico sería quizá Manhattan. Cómo de repente una ciudad empiezan a aparecer, pues primero en los años 30 y después hasta en la Sexta Avenida, ¿no? Todos estos edificios de los años 60 que cambian a una escala absolutamente abrumadora para el peatón. Sin embargo, si la ciudad es capaz de generar esos espacios de convivencia, privilegiar la banqueta, generar el espacio común para la gente que no tiene nada en común, que es la plaza, es el parque, yo creo que aumentar la densidad de una ciudad más compacta hará que la ciudad sea mucho más eficaz. Y de eso podemos hablar, si te parece bien, en otra entrevista que podamos tener, no digo que mañana o pasado, cuando tú tengas tiempo, porque eres un hombre muy ocupado y viajero. Se nos acabó el tiempo, estamos volando. Usted y yo amamos esta ciudad entrañablemente, ¿verdad? ¿Y qué le parece si nos encontramos aquí, en este punto de la ciudad, el próximo viernes, para seguir conversando? Hasta entonces y gracias por todo esto.